Hola, buenas tardes con todos. Yo soy Juliana Vizcarra y les voy a hablar sobre la cara B de la psicodelia durante los años 60 a partir de dos discos de los Rolling Stones y pues obviamente un poco del contexto histórico de finales de los años 60. Eh, los dos discos de los que voy a hablar van a ser Beggars Banquet y Let It Bleed. Beggars Banquet salió en 1978 y Let It Bleed en 1969. Y estos son años muy particulares porque al final de la década de los 60 suceden muchas cosas, no solamente en Estados Unidos y en Inglaterra, sino en todo el mundo. Hay múltiples revueltas estudiantiles, revoluciones contra gobiernos opresores, etc. Por ejemplo, en el 68 sucede el asesinato de Martin Luther King, lo cual pone un abrupto fin al movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, el cual buscaba lograr la igualdad social y legal de los ciudadanos afroamericanos. También el 2 de octubre del 68 sucede la masacre de Tlatelolco, en Ciudad de México. Ese día, las fuerzas militares mexicanas asesinaron e hirieron a cientos de estudiantes que estaban realizando una manifestación pacífica para protestar contra la opresión del gobierno. También, en estos años, estaba en auge la guerra de Vietnam, la cual no terminaría sino hasta 1975. Esta fue una guerra completamente injusta, con una intervención particularmente sangrienta y violenta por parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, esta guerra lleva a incrementar el uso del napalm, que era una gasolina gelatinosa que producía una combustión mucho más duradera que la de la gasolina simple y se utilizó para generar daños masivos en Vietnam durante la guerra. En esta época, muchos artistas famosos como los Rolling Stones, The Beatles, The Who, The Doors, Janis Joplin, etc., comenzaron a estar en la mira de los medios hegemónicos que en su mayoría estaban aliados con el poder y estaban a favor de la guerra. La narrativa que se promocionaba sobre ellos era que representaban la degradación de la juventud, la pérdida de valores y del amor a la patria. De hecho, es en esta época que surge el término contracultura, para referirse a todos estos artistas que iban en contra de lo establecido como correcto, por decirlo de alguna forma. En cuanto a lo que pasaba en los Rolling Stones hacia adentro y hacia su dinámica como grupo, durante la creación de Beggars Banquet en el 68, ya Brian Jones, que era el creador y líder original del grupo, que es el que vemos aquí en esta fotografía, se encontraba ya muy ausente y su relación con el grupo comienza a desintegrarse. Estaba mentalmente destruido, consumiendo drogas y alcohol en cantidades exorbitantes y comienzan a salir a la luz sus comportamientos manipuladores y violentos. Es por esto que se empieza a consolidar muy fuertemente la dupla compositiva de Mick Jagger y Keith Richards. Y eso convierte a Beggars Banquet en el primer disco de los Stones realizado principalmente por Mick y Keith, en lugar de Jones, como había sido costumbre desde el inicio de la banda. Sin embargo, a pesar del rápido derrumbe mental de Brian Jones, este aún logra hacer aportes musicales bellísimos a este disco, ya que era un hombre muy talentoso y sabía tocar una cantidad impresionante de instrumentos de todas partes del mundo. Entonces sale Let It Bleed en el 69, y este es el disco que muestra una verdadera transición. Es un disco que marca el fin de una era para los Stones. Let It Bleed cuenta con 9 canciones, 4 de las cuales fueron realizadas principalmente con Jagger y Richards en voz y guitarra. 2 de ellas son con Brian Jones y 2 son con Mick Taylor, que fue quien entró al grupo en reemplazo de Jones a mediados del 69. Y a finales del 69, bueno, ni siquiera a finales, pocos meses después de salir de la banda, Brian Jones es encontrado muerto en la piscina de su mansión. Y con él inicia una tendencia que básicamente se basó en que aparecían muertos muchos artistas que fueron muy significativos en los 60 y aparecían muertos casi sin explicación alguna. Y le dio un aura muy fantasmal a esta época también. Ahora sí, pasamos a hablar de los discos en específico. El primer sencillo de Beggars Banquet es Sympathy for the Devil, una canción que habla sobre una maldad sin límites, sobre la crueldad encarnada, una fuerza que hace que los seres humanos ejerzan violencia sobre los otros. También es una canción que busca hacer burla de las acusaciones que habían recibido los Stones sobre dedicarse al satanismo y a la adoración del diablo. La letra se centra en las atrocidades de la historia de la humanidad desde el punto de vista de Satanás, como el juicio y la muerte de Jesucristo, las guerras religiosas europeas, la violencia de la Revolución Rusa, la ejecución de los Romanov en 1918 durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el asesinato de los Kennedy.
El hablar tan directamente de los momentos más crueles y sanguinarios de la historia de la humanidad, además haciéndolo en un tono de burla y diversión, generó una controversia increíble. Sin embargo, la controversia causada por Street Fighting Man, el segundo sencillo del álbum, fue todavía mayor. Esta canción es conocida como una de las obras con mayor inclinación política de Mick Jagger y Keith Richards hasta la fecha. Jagger le escribió sobre Tariq Ali, un activista político, después de asistir a una manifestación antibélica en 1968 en la Embajada estadounidense de Londres, durante la cual la policía montada intentó controlar a una multitud de 25.000 personas utilizando la fuerza. Era una canción que hablaba tan directamente de la opresión de los gobiernos y de la necesidad de rebelarse contra el poder, que incluso fue prohibida en estaciones de radio tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos. En Gimme Show, en 1969 sale Gimme Shelter, el sencillo del álbum Let It Bleed. Esta canción habla sobre el estallido de la guerra, de mujeres y niños que se escondían de las bombas en precarios refugios. Habla del lado oscuro de la cultura pacifista y hippie que surgió en los 60. En una entrevista que hacen a la banda, Mick Jagger dice: es una época muy dura, muy violenta. La guerra de Vietnam, la violencia en las pantallas, el saqueo y la quema. Y Vietnam no era la guerra como la conocíamos en el sentido convencional. Lo que pasa con Vietnam es que no fue como la Segunda Guerra Mundial, ni como Corea, ni como la Guerra del Golfo. Fue una guerra realmente desagradable y a la gente no le gustó. La gente se opuso y la gente no quería luchar en ella. Es una especie de canción del fin del mundo en realidad. Es el apocalipsis. Todo el disco es así. Estos dos discos y estos últimos 2 años de los 60 marcan un, un cambio muy radical en lo que se conoce de los 60, que fueron muy conocidos por su cultura pacifista, la cultura psicodélica, y en realidad tenían esta cara oscura que era la guerra y la violencia y la opresión. Listo, muchas gracias.